Hola a todos y bienvenidos a este video que cuenta con el patrocinio de Squarespace. Y hoy vamos a editar una página de manera fácil y sencilla. Como pueden ver, esta es la sección de Meeting DRAC, que se ha ido actualizando de vez en cuando con el tiempo. Pero como pueden ver, ya estamos muy lejos de marzo de 2026, así que solo voy a agregar la sección de San Francisco y áreas cercanas a la sección de completados, que sé que varios de ustedes vinieron a verme, así que eso estuvo muy padre. Así que puedo simplemente quitar eso como algo próximo porque esos detalles ya no son tan importantes. La próxima oportunidad para conocer a Drac, como pueden ver, es esta, pero ahora hay más ponentes. Así que puedo ir a subir archivo y, con suerte, navegar a la carpeta correcta que contiene la imagen relevante. Ahí está, y como pueden ver, se reconfigura automáticamente a la forma y tamaño de la imagen. Y ahora puedo agregar un pie de foto, todo en la misma caja y todo listo para usarse. Excepto, por supuesto, que acabo de darme cuenta de que ese era un enlace para los boletos de esta gran conferencia de resumen el 6 de junio, así que simplemente puedo entrar, seleccionar y decir no, quiero que esto sea una URL, quiero que esto sea un enlace y quiero que se abra en una nueva pestaña, guardar y listo, y eso literalmente se actualizará en tu sitio web. Como puedes ver, el enlace ya funciona perfectamente, todo bonito y fácil de hacer con Squarespace. Así que si después de todos estos pequeños mini tutoriales que he estado haciendo crees que podrías construir un sitio web, tal vez idealmente para propósitos de historia naval, pero nunca se sabe, podrías querer hacerlo por alguna otra razón, entonces ve a squarespace.com/Drachinifel. Puedes obtener una prueba gratuita y, una vez que estés listo, ese pequeño enlace te dará un 10% de descuento en tu primer sitio web o dominio. Así que gracias una vez más a Squarespace por patrocinar el video y continuamos con el programa principal. Los prefijos de los barcos normalmente son una manera relativamente inofensiva de distinguir un barco de otro. Ocasionalmente, son la chispa de algunas diatribas totalmente desquiciadas en Internet por parte de personas que, presumiblemente, están aplicando su cara directamente al teclado, y muy de vez en cuando, incluso hay alguna que otra discusión razonada sobre su uso. Entonces, ¿qué son? ¿Qué armadas los usan? ¿Y por qué muchos historiadores usan prefijos para armadas que nunca los han usado o no los usaban en ese momento? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en los prefijos usados para designar los principales buques de guerra de una flota, en lugar de los que se usan para auxiliares y embarcaciones civiles. De lo contrario, estaríamos aquí toda la semana. La parte más fácil es lo que son. Son un conjunto corto de caracteres que representan las iniciales de un título más largo que le informa al lector quién es el propietario del barco que está a punto de ser nombrado. Comúnmente tienen 3 caracteres de largo, pero los prefijos de 2, 4 o 5 caracteres también existen. Algunos de los más conocidos provienen de las dos armadas más grandes de la historia reciente, la Armada de los Estados Unidos, cuyos barcos actualmente llevan el prefijo USS, y la Marina Real, cuyos barcos llevan el prefijo HMS. ¿Pero dónde comenzó todo esto? Bueno, puede sorprenderte saber que los prefijos formales para los barcos en realidad son una innovación relativamente reciente. En la época medieval, durante la Armada Invencible e incluso durante la mayor parte de las guerras anglo-holandesas, no existía un sistema formal de prefijos. Esto se debía a varias razones. Primero, muchos buques de guerra de este periodo eran propiedad personal del rey, la reina, el emperador, etc., básicamente de quien estuviera a cargo. Algunos eran propiedad de varias ciudades, ciudades-estado o estados en su totalidad, y así, los barcos podrían ser conocidos internamente dentro del país, por ejemplo, como un barco real, pero externamente tendrían una variedad de designaciones, como barco de inserte aquí la nacionalidad, es decir, algo como barco inglés o barco español o barco hanseático, o un barco de propiedad personal, es decir, una referencia podría ser al barco del rey Felipe o a la flota del rey Felipe. Pero cualquiera que fuera el término usado, podía aplicarse de manera individual, colectiva o ser reemplazado por alguna otra designación. Por ejemplo, el Henry Grace Adieu, buque insignia de la primera Marina Tudor, podría ser llamado el barco del rey Enrique, el barco inglés, el gran barco, el buque insignia o cualquier otra cosa antes de su nombre formal. También podría llamarse simplemente Grace Dieu. Como las flotas de buques de guerra eran relativamente pequeñas en ese momento, la confusión por nombres compartidos entre varios barcos era poco probable, especialmente porque muchos de los barcos más grandes solían tener nombres que contenían varias palabras. Y por supuesto, estas flotas estaban divididas entre países que hablaban muchos idiomas diferentes. Dada la naturaleza mayormente católica de Europa hasta aproximadamente el período Tudor, nombrar un barco en honor a María podría ser bastante común, pero la mayoría de los barcos más grandes no tendrían un nombre tan simple.
tienen palabras adicionales que te ayudarían a distinguirlos. Por ejemplo, el buque de guerra inglés Mary Rose, la nave insignia de Colón la Santa María de la Inmaculada Concepción, o el buque de guerra francés Marie Lacour la Cordelière. Por supuesto, nombrar barcos en honor a mujeres que se llamaban María pero que no eran la María bíblica también sucedía, lo cual complica un poco las cosas. Pero otro problema era que las flotas de la época a menudo no luchaban solo con los barcos reales o estatales presentes, sino que también contaban con el apoyo de numerosos barcos de propiedad privada. Y por supuesto, todos estaban del mismo lado, pero las embarcaciones privadas no merecerían un prefijo formal, incluso si hubiera existido uno en ese momento. Y aquí, por supuesto, había más posibilidades de confusión. Por ejemplo, la flota inglesa que se reunió para oponerse a la Armada tenía al menos 2 unidades, 2 Golden Lions, al menos 5 barcos, incluyendo esos 2 que tenían alguna forma de león en su nombre, 3 Minions, 2 Revanchas, 2 Tigres y, quizás nos sorprenda, 9 barcos con alguna variación del nombre Elizabeth. Aún así, otro problema era que cualquier prefijo normalmente incluía al menos alguna alusión a barco. Y como un barco era un tipo muy específico de embarcación, simplemente no funcionaría para muchas de las embarcaciones de ese periodo. Eso incluía su tipo en el nombre, con galeón, galera y barca siendo elementos comunes en varios nombres de barcos. Pero a medida que los buques de guerra se alejaron más de los barcos mercantes, las embarcaciones de propiedad privada fueron menos útiles en las flotas. Y las flotas no solo comenzaron a expandirse, sino que también estuvieron cada vez más bajo control estatal continuo, aunque generalmente con el monarca como jefe de Estado. Aún así, se pueden empezar a encontrar los primeros indicios de prefijos de identificación formales. A principios de 1700, los barcos de la Marina Real comenzaron a ser llamados, según correspondiera, Barco de Su Majestad Británica, a menudo abreviado como barco HBM o, en ocasiones, HBMS en forma escrita. También se veía Barco de Su Majestad Británica, aunque con menos frecuencia. Pero a finales de 1700 Barco de Su Majestad o HMS, comenzó a superar y eventualmente reemplazaría a Barco HBM. Aunque esto sí causó que surgiera brevemente otro problema de convención de nombres, ya que el uso de barco, ya sea escrito o dicho completamente, permitía variaciones como balandra, barca o tender. Pero también llevó a un problema donde los barcos empezaron a tener el insertado entre el prefijo y el nombre. Pero aunque el barco Goliath podría sonar más o menos correcto, HMS el Alexander no suena tan bien. Pero a medida que el HMS se volvió más y más frecuente, el se eliminó en algún momento entre la batalla del Nilo y la batalla de Trafalgar, como lo demuestran las medallas de los capitanes que se acuñaron para esas dos batallas. Y la convención se estableció en el ahora familiar HMS Victory, HMS Royal Sovereign, etcétera, etcétera. Pero aunque HMS ya era común, en realidad no fue adoptado formalmente por la Marina Real hasta alrededor de 1820, lo que por supuesto lleva a dos dilemas distintos para el historiador moderno. Primero tienes barcos que sirvieron antes y después de 1820 como la propia Victory. Oficialmente ha sido HMS Victory durante la mayor parte de su larga vida, pero entonces aplicas retroactivamente esa denominación a las distintas batallas de la Guerra Revolucionaria y las guerras napoleónicas en las que participó. Y en segundo lugar, aplicas el prefijo retroactivamente a antiguos buques de guerra británicos que dejaron de estar en servicio antes de 1820. Y si es así, ¿hasta dónde retrocedes? Algunas guías de estilo sugieren no retroceder más allá de 1780 o 1790, que es cuando HMS empezó a ser el prefijo más comúnmente usado. Pero otros retroceden hasta el periodo de la Restauración, que fue cuando la Marina Real recuperó su carácter real después de haber sido temporalmente una marina de la Commonwealth y oficialmente pasó a formar parte del aparato estatal en lugar de ser propiedad personal del monarca. Pero en cualquier caso, si nos vamos a la Marina de los Estados Unidos desde el inicio de ese servicio, existía una especie de sistema de prefijos, aunque también era extraoficial. Al igual que la Marina Real, esto era Estados Unidos. O Estados Unidos, pero con un calificativo. Esto podía ser barco, fragata, barca, etc. Aunque barco de Estados Unidos, también conocido como USS, como un término más general, se mezclaba en varios documentos desde el principio. La Marina de Estados Unidos. En ese entonces,
y posiblemente todavía, también tiene la costumbre de omitir el prefijo si el barco no estaba en servicio. Ahora, en los siglos XX y XXI, donde un barco se lanza, se pone en servicio y luego tiende a permanecer en servicio hasta que se retira, esto realmente no es un problema. Pero en los siglos XVIII y XIX, particularmente en la era de la vela, cuando los barcos con mucha frecuencia pasaban a la reserva por periodos sustanciales durante sus carreras, luego volvían a estar en servicio, luego regresaban a la reserva, eso significaba que oficialmente perdían su prefijo y luego lo recuperaban repetidamente. De hecho, fue hasta 1907 cuando el presidente Theodore Roosevelt emitió una orden ejecutiva que establecía que todos los buques de guerra de Estados Unidos debían llevar USS o buque de los Estados Unidos como su prefijo formal. Esto entonces nos deja con una idea general de cómo podrían surgir estas cosas, pero ahora pasamos a 4 puntos clave. Traducción al inglés, formas generales de prefijos, naciones que cambian de práctica repetidamente y armadas que no usaron o aún no usan prefijos en absoluto. En primer lugar, el problema de la traducción al inglés surge porque muchas armadas provienen de países que tienen algún tipo de monarquía, ya sea en el pasado o actualmente. Resulta que muchas de ellas usan un prefijo que básicamente significa lo mismo que el que usa la Marina Real, el barco de Su Majestad. Por ejemplo, la Marina Imperial Alemana y la Marina Austrohúngara usaban SMS o Seine Majestadsschiff. Los holandeses usaban, y disculpas a los oyentes holandeses, Seiner o Hare Majestat, dependiendo de si era reina o rey en ese momento, si tengo los géneros correctamente. Suecia, de igual manera, usa Hans o Hennes Majestats Skip, que significa el barco de su majestad, ya sea él o ella. Y esto lleva a un pequeño problema, porque si traduces todos esos nombres al inglés, entonces, casi todos los barcos en Europa tendrían HMS como prefijo en todas partes. Ahora, no existe una convención realmente uniforme cuando se trata de manejar esto. Los barcos imperiales alemanes y los austrohúngaros, por ejemplo, simplemente tenían SMS incorporado directamente en el texto en inglés. Pero la mayoría de los demás han sido traducidos, pero con algún carácter o caracteres adicionales insertados entre la H y la M para indicar el país de origen. Así que, por ejemplo, la Marina danesa se traduce como HDMS, o sea, el barco de Su Majestad danesa, ya que resulta que son el único país con una marina, un monarca y un nombre de país que empieza con D. Pero otros, como los holandeses, que por supuesto vienen de los Países Bajos, y los suecos, que mencionamos antes, reciben un segundo carácter, usualmente, aunque no siempre, en minúscula. Resulta que hay al menos otro país que tiene tanto una marina como un monarca, además de un nombre que empieza con N o S, respectivamente. Así que HNLMS o HSLMS. Por separado, las armadas que se formaron cuando su nación de origen estaba de alguna manera afiliada al Imperio Británico, o que todavía tienen al rey o la reina británicos como su jefe de Estado, o tienden a poner la inicial o las iniciales nacionales entre la M y la S, por eso HMAS o HMCS para Australia y Canadá, o HMNZTS para Nueva Zelanda. A continuación tenemos las formas generales de prefijos. Ahora, obviamente, los países con monarca suelen tener alguna versión de lo que acabamos de mencionar, pero los países que no tienen monarca pero sí un prefijo, normalmente eligen una de dos opciones: insertar el nombre del país aquí, seguido de naval o buque de la marina, como ANS para Argelia, buque de la marina argelina, o república de nombre del país, buque, así que RCS por buque de la República de Singapur, por ejemplo. Al igual que con las flotas reales, hay algunas variaciones, pero esas dos formas son las más comunes. Ahora, como nota aparte para evitar el amontonamiento, parece que la mayoría de los autores de habla inglesa, al igual que con el SMS, han optado por dejar, en la mayoría de los casos, los prefijos del mundo hispanohablante en su forma original, como ARA para Argentina, que significa Armada de la República Argentina, o Argentina, que probablemente se convertiría en buque naval argentino o buque naval de Argentina en inglés, lo que entraría en conflicto con Argelia, y el maravilloso BEAP peruano o buque armada peruana, que en inglés sería buque naval peruano, lo que entonces entraría en conflicto con Pakistán, que ya tiene PNS. Luego tenemos naciones que en algún momento han cambiado de sistema. Alemania es un buen ejemplo.
ya que la Alemania imperial, como ya vimos, usaba SMS, pero la Kriegsmarine y sus diversos sucesores no tienen prefijos oficiales. Ahora, en estos casos, por supuesto, es técnicamente correcto usar prefijos donde históricamente se usaron y luego dejar de hacerlo, pero eso nos lleva a un cuarto punto, que son las armadas que no usan o no usaron prefijos para los barcos en absoluto. Ahora, en estos casos no hay una convención estricta. Algunos historiadores prefieren simplemente no usar ningún prefijo si no se usó históricamente. Otros usarán un prefijo para cada armada y otros lo harán caso por caso. Japón, por ejemplo, internamente nunca usó prefijos para sus barcos, pero curiosamente externamente, es decir, al corresponderse con países extranjeros, muchos documentos japoneses, así como la prensa extranjera de la época, usaban hymns, o sea, el barco de su Majestad Imperial Japonesa, la parte imperial, porque el soberano de Japón es un emperador, no un rey. Esta es también la forma que se usa en varios barcos museo japoneses, incluyendo si visitas el Mikasa. Así que, si vas a usar un prefijo para los barcos de la Armada Imperial Japonesa, entonces HJMS es el más apropiado, aunque IJN también se usa a veces, sospecho que simplemente porque es más corto. De manera similar, a veces verás HIRMS usado para la Armada Imperial Rusa, aunque IRN e IRS ocasionalmente se han visto por ahí, y los barcos soviéticos a menudo se dejan sin prefijo, pero creo que eso es probablemente porque USSRS simplemente tiene demasiadas S. Con la Kriegsmarine es un asunto bastante diferente, ya que por supuesto dijimos que los alemanes sí tenían prefijos, pero luego los dejaron de usar. Sin embargo, dos prefijos informales han aparecido en varios buenos trabajos de referencia y de vez en cuando también aparecen en documentos históricos, especialmente en informes de inteligencia extranjera. KMS o Kriegsmarine Schiff, barco de la Kriegsmarine, y DKM, Deutsche Kriegsmarine, flota de guerra alemana, técnicamente. Aunque no son oficiales, hay una base razonable para usarlos si prefieres hacerlo. Y dándole la vuelta a las cosas en el periodo de tiempo que cubre el canal, la Regia Marina italiana sí hay constancia del uso de RN o Regia Nave, barco real. Pero al igual que los estilos británicos y estadounidenses más antiguos, también se pueden encontrar en documentos históricos usando designadores específicos para barcos, como RS para submarinos. Así que en este caso, la regia o regio, dependiendo de cómo lo escribas, sería la sección permanente, la R, y luego la S o la N o lo que sea, se usaría como designador de barco. Pero como RN, regionave, es el término más adecuado para englobar todo. Generalmente es el que verás que se usa, aunque ocasionalmente también verás personas usando RM para regio mariner, pero eso es muy poco común. Y luego, por supuesto, llegamos a países como Francia, que nunca han usado oficialmente un prefijo, y en ese caso en particular, dado cómo cambiaron entre imperio y república varias veces, probablemente sea lo mejor, porque de lo contrario tendríamos un montón de prefijos diferentes. Hoy en día, por supuesto, muchas armadas que no tienen oficialmente un prefijo y nunca lo han tenido, como la francesa, reciben internacionalmente un inserte el nombre del país aquí, seguido del designador de barco, solo para ayudar con la identificación. Así que, por ejemplo, en formaciones de la OTAN, los barcos franceses son conocidos como FS, inserte el nombre del barco. Pero una vez más, para embarcaciones históricas en este caso en particular, a veces se utiliza MN para Marine National, así que como puedes ver, quién usaba un prefijo, qué prefijo usaban y cuándo lo usaban podía variar bastante. En términos generales, aunque técnicamente es correcto seguir el uso preciso exactamente, muchos historiadores, como se mencionó anteriormente, han utilizado prefijos semioficiales, ya sea para ordenar las cosas o para ayudar a distinguir los barcos. Por ejemplo, si vas a hablar del barco alemán Scharnhorst, eso podría hacer que el oyente pregunte, bueno, ¿cuál Scharnhorst? Ya que hubo al menos 3 buques de guerra y 2 transatlánticos con ese nombre. Pero si usas SMS Scharnhorst, KMS Scharnhorst y FS Scharnhorst, entonces, bueno, al menos para los buques de guerra, es mucho más claro de cuál estás hablando realmente. Para los dos SS Scharnhorst, sin embargo, todavía tienes que especificar si te refieres a la versión de 1904 o a la de 1934, pero ese es tu problema si eres un historiador de transatlánticos. De igual manera, HIMS Carger es claramente el portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de su contraparte moderna. Por supuesto, con los barcos de las Armadas de Estados Unidos y la Marina Real Británica, donde reutilizan los nombres una y otra vez. Bueno, buena suerte.
Y por lo tanto, en este canal verán que suelo usar los prefijos oficiales cuando existen. Y luego, en la mayoría de los otros casos, para varias armadas, tiendo a usar el prefijo no oficial que parece tener mayor uso común en obras de referencia históricas y revistas especializadas. Básicamente por las mismas razones que acabo de mencionar. Así que espero que eso ayude un poco y nos vemos en el próximo video.